Muy buenas tardes, telespectadores de Cantabria Directa y de Cantabria Televisión. En el día de hoy vamos a hablar de lo que supone la emoción en las personas. En concreto, lo vamos a hacer a través del equilibrio emoción-razón. Y para ello nos acompaña un neurocientífico, Ignacio Morgado Bernal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Equilibrio, emoción, razón van unidas. Está usted aquí debido a unas jornadas que ha organizado el Colegio de Psicología de Cantabria. ¿Se encuentra bien en Santander? Maravillosamente bien, siempre que vengo el trato es extraordinario y el ambiente fabuloso. El título de la conferencia: Equilibrio, emoción, razón, el bienestar de una vida en positivo, catedrático emérito de psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Autónoma de Barcelona. Exacto. El título de la conferencia es bueno, no me lo negará. Lo han puesto los directivos del Colegio Oficial de Psicólogos de Cantabria y yo pues he venido a hacer mi aportación particular, mi modesta aportación particular a un ciclo de conferencias que trata precisamente sobre ese tema. Estamos en una situación en pandemia y como toda situación que no hemos vivido, pues, evidentemente nosotros no lo hemos podido vivir, lo estamos atravesando en estos momentos. Hay crisis por la pandemia, hay crisis económica, fíjese, ya prácticamente ni la subida del precio de la luz es noticia. ¿Cree usted que somos felices? Bueno, la felicidad es un término que no es científico. Lo que no tenemos es todo el bienestar que tendríamos si no estuviéramos en situación de pandemia, si no estuviéramos en situación de crisis económica. Todo eso sin duda perjudica nuestras vidas y hace que unas personas, depende hasta donde les afecte esa situación, pues van a estar peor o mejor. Pero la buena noticia es que el cerebro humano es un órgano que tiene plasticidad y eso significa que puede adaptarse a situaciones nuevas. Precisamente el cerebro evolucionó para eso, para que cuando cambian nuestras situaciones, cuando cambian las circunstancias del mundo en el que vivimos, podamos ajustarnos, adaptarnos a ellas para seguir viviendo lo mejor posible. Pero fíjese el mundo en el que vivimos y la sociedad que nos rodea. Esta misma semana hemos conocido la noticia de un joven de 15 años que ha matado a tiros a sus padres y a su hermano menor en Elche, en Alicante. Le voy a leer literalmente la declaración del menor que él declaró directamente a la Dirección General de la Policía, que usted la habrá escuchado. La conozco muchas veces, ¿no? Textualmente las palabras de un niño de 15 años. Luego le ruego, por favor, que lo valore. Mi padre me dijo que era un vago, que yo estaba bien y que me iba a quitar la consola. Subí a mi habitación, me puse a pensar y cogí la escopeta. Disparé 2 veces a mi madre cuando estaba en la cocina, un tiro por la espalda y luego la rematé. Mi hermano intentó escapar, pero salí detrás de él y lo cacé antes. Esperé a mi padre 4 o 5 horas y le disparé al llegar. Increíble. Absolutamente increíble. Mire usted, que los padres intenten castigar a sus hijos cuando no se portan bien, cuando no van bien en su trabajo escolar, académico, etcétera, es la cosa más frecuente del mundo. Ocurre muchas veces, ¿no? Pero que los hijos reaccionen de esa manera es una circunstancia absolutamente inédita, nueva, no esperable jamás. Aquí hay algo que no conocemos, hay algo que está en el cerebro de ese niño y que hay que explorarlo. No lo sabemos hasta que no se explore. Yo no voy a decir lo típico que dicen muchas veces los profesionales de que este niño no está bien, porque eso lo sabe todo el mundo. No vengamos aquí a decir lo que ya es un hecho evidente. Hace falta que profesionales de la psicología y de la psiquiatría exploren los antecedentes, las circunstancias, el estado en que se encuentra ese niño para poder saber a qué nos enfrentamos. Si nos enfrentamos a un caso de una enfermedad neurológica, que es una posibilidad, o si nos enfrentamos a unas circunstancias extraordinarias que han coincidido en la vida del niño que pudieran explicar lo que ha ocurrido, algo verdaderamente muy difícil de explicar. Y en todo caso yo quisiera añadir una moraleja: no tengas nunca armas en tu casa, porque nunca sabes lo que puede pasar con un arma, porque las armas las carga el diablo. Y realmente si uno tiene hijos en su casa, porque no hace falta que los hijos tengan la intención de coger una escopeta para hacer daño con ella, pero simplemente para jugar con ella, las armas y cargadas y con munición no deberían de estar en ninguna casa. Afortunadamente vivimos en un país donde está prohibido tener armas de una forma libre. Fíjese, Ignacio, le estarán escuchando
padres de familia, abuelos, etcétera, que tienen niños, niñas de esa edad, ¿no? Usted, neurocientífico, está valorando la situación. ¿Qué les puede decir a esas personas? Bueno, pues ya les digo, hay que mejorar siempre la educación de los hijos, hay que procurar no contradecirles de una forma que les pueda llevar a situaciones emocionales extremas, que no tienen por qué acabar de la forma que ha acabado este caso, pero también pueden ocurrir otras circunstancias, ¿no? Que los niños se van de casa, que se maltratan, en fin, pueden ocurrir muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado con la forma en que se trata a los niños que ya tienen problemas emocionales, ¿no? Eso hay que saberlo. Los padres con habilidades también emocionales propias de ellos mismos tienen que darse cuenta hasta dónde se puede llegar en el castigo a un niño, en las circunstancias que se le imponen para que mejore su comportamiento. Hay que saber tener mucha inteligencia emocional, en este caso, para no hacer que los niños con problemas, precisamente también emocionales y educativos, pues puedan llegar a situaciones extremas que yo creo que, como la que hemos vivido con este caso, son extraordinarias y no podemos pensar que van a ocurrir con frecuencia, ni mucho menos. Pero pueden darse otros casos de, pues, que creen malestar en las familias por lo que les decía, porque los niños tienden a reaccionar de alguna forma buscando salir de ese enfado que tienen, muchas veces porque sus padres, digamos, los acosan de forma extrema cuando no van bien en circunstancias escolares. Yo tengo el caso especial de creo haber salvado a un joven del suicidio en mi universidad. Lo observé en una situación un poco más mayor que este niño, creo que estábamos hablando de una persona ya de 18, 19, quizá 20, y lo vi con intención de tirarse de un puente que hay en mi universidad hacia la autopista. Y me volví para atrás, no estuve tranquilo de dejarlo e irme, conseguí entrar en contacto con él y llegué a descubrir que tenía intención de lanzarse a la autopista y de suicidarse. Llamé enseguida a los servicios, digamos, sanitarios de la universidad para que pudiéramos llevarlo a un centro clínico y observar qué le estaba pasando, y realmente descubrimos que tenía un conflicto extraordinario con sus padres. En este caso es que había estado engañando a sus padres porque les había estado haciendo creer que estaba cursando la carrera con normalidad y avanzando en curso, y resulta que no lo estaba haciendo. Y cuando se dio cuenta de que sus padres podrían enterarse, pues llegó al extremo de pensar que eso le iba a crear tan gran problema que estaba con intención de suicidarse. Menos mal que estuvimos ahí algunos, yo particularmente, y conseguimos, digamos, sacarle esa idea de la cabeza y que fuera atendido en un servicio clínico para intentar mejorar su situación y evitar tan grave tragedia. Con la pandemia se está hablando bastante, se comenta el hecho de perder el equilibrio. ¿Por qué se puede perder el equilibrio, Ignacio? Normalmente perdemos el equilibrio entre emoción y razón porque en alguna faceta de nuestra vida queremos más de lo que podemos. Esa es la clave. Podemos, cuando estamos en esa situación de desequilibrio, cuando tienes estrés porque no puedes con todo el trabajo que tienes, etcétera, etcétera, pues puedes buscar paliativos, ¿no? Puedes querer hacer ejercicio, deporte, masajes, ir a un gimnasio, porque el ejercicio siempre es bueno para la salud tanto del cuerpo como de la mente, ¿no? Pero no dejan de ser paliativos. Cuando tú tienes un problema de fondo hay que descubrir ese problema, hay que ver por qué tienes más trabajo del que puedes llevar a cabo, ¿no? Y es ahí donde tienes que solucionar el verdadero problema. Tienes que acabar, pues, o reduciendo tus expectativas de trabajo, queriendo menos emocionalmente, no teniendo tanta ambición, o proponiéndote trabajar más horas, es decir, dar más de ti mismo, pudiendo más si dejas de hacer otras cosas para dedicarte más al trabajo, hasta que no equilibras lo que quieres con lo que puedes. Y esto lo podemos llevar a cualquier otro plano de la vida, no solo al del trabajo, sino al de la salud, al de la economía, al del ocio, al de las relaciones sociales, etcétera. Hasta que no equilibras lo que quieres con lo que puedes, no te sientes bien. En el fondo de toda situación de estrés suele haber un desequilibrio entre emoción y razón. Y hasta que no lo encuentras y lo resuelves cambiando una de las dos cosas, o lo que quieres o lo que puedes, para que encajen esas dos cosas, no consigues realmente eliminar del todo al 100% el estrés y tener una vida mejor y tener mucho más bienestar. Fíjese, habla usted de las relaciones sociales. Con la pandemia, digamos que el confinamiento nos ha llevado a ser un poco individualistas, y parece que ahora que se está abriendo un poco el asunto, nos cuesta estar en sociedad. Bueno, nos hemos adaptado a una situación nueva, una situación de más individualidad. Los profesores, por ejemplo, pues estamos haciendo muchas clases por internet. ¿Eso es bueno? Eso para mí es malo.
porque el contacto personal con los alumnos es algo que es insustituible por una cámara. Pero no hemos tenido más remedio para evitar precisamente el contagio y para evitar males mayores. Pero yo espero que cuanto antes podamos volver, porque hay mucha gente que está pensando, hombre, pues esto no estaba tan mal, esto de trabajar siempre en casa y tal. Yo creo que si nos acostumbráramos a eso, perderíamos, como usted dice muy bien, una parte de nuestra vida que consiste en relacionarnos personalmente con los demás. Y eso es muy bueno, porque las relaciones sociales abren la mente, te hacen ser mejor persona, entender más las cosas, saber lo que piensan los demás y compararlo con lo que piensas tú, y sobre todo, como neurocientífico le diré que las relaciones sociales, el cambiar de ambiente es algo que genera dopamina, una sustancia que fabrican las neuronas y que aumenta nuestra motivación por buscar lo que nos gusta, lo que nos viene bien, lo que nos hace sentir satisfecho, y todo eso es bueno. Está usted aquí en Santander debido al Colegio de Psicología, que ha realizado unas jornadas, y el título de su conferencia, lo hemos comentado al principio, Equilibrio, Emoción, Razón, el bienestar de una vida en positivo. ¿Qué transmite usted en la conferencia? ¿Cómo se puede ser positivo? Bueno, el estado positivo es un estado emocional, y la emoción uno no la decide voluntariamente, la emoción que uno tiene. Uno no puede decidir voluntariamente quiero estar triste, quiero estar alegre, quiero estar positivo. Eso, el estar en positivo o en negativo, el tener, el ser pesimista o optimista, eso te lo imponen tus circunstancias. Entonces tienes que cambiar tus circunstancias para que sobrevenga la positivez y no la parte negativa de tu vida, ¿no? No es fácil a veces. No es fácil, por eso existe la llamada inteligencia emocional, que consiste en ser capaz de utilizar tus pensamientos, tu razonamiento para modificar tus emociones, para modificar tus estados de ansiedad negativos y hacer que sean menos intensos, incluso convertirlos en positivos. Eso no es fácil, hay que aprender, hay que saber darle vuelta a tu imaginación, hay que saber siempre no estancarse en lo que te ha salido mal y no salir de ello, dándole vueltas hasta la situación que tú vives para ver si eso mismo que te ha pasado, esas circunstancias negativas, se pueden valorar de otra manera, porque esa capacidad de valorar lo que nos pasa de otra manera siempre es nuestra, siempre está en nuestra mente, en nuestro cerebro. Tú no puedes cambiar muchas cosas que te pasan si no dependen de ti. Si te suspenden en una asignatura de la universidad, o si te despiden de un trabajo, eso no lo puedes cambiar porque no depende de ti, pero tu manera de verlo siempre lo puedes cambiar. Tú puedes darle vueltas a tus pensamientos para darte cuenta que a lo mejor no es tan malo que te hayan suspendido, porque en realidad no estabas bien preparado y ahora te prepararás mejor, y en el futuro pues será mucho mejor lo que obtengas que no si ahora siguieras adelante con un examen suspendido, o perdón, con un examen aprobado que no lo tienes bien preparado. Igualmente, si te suspenden, si te despiden de un trabajo que a lo mejor resulta que era un trabajo que no te venía bien, que no te gusta, que te está impidiendo que busques otro que te haría sentirte más satisfecho, con más bienestar, etcétera, pues si eres capaz de darle vuelta en tu mente a la situación para verlo de esa manera, seguro que cambias un estado negativo por un estado positivo. La mente, el poder de la mente es ese, la capacidad que tenemos los humanos de razonar para cambiar, modificar, ver las cosas de otra manera y, en definitiva, tener emociones más positivas. Dentro de lo que supone evidentemente la pandemia, el conjunto de víctimas a nivel nacional, internacional, a nivel humano evidentemente, ¿hay algo positivo en esta situación de pandemia? ¿Algo? Bueno, yo no voy a decir que un virus puede ser algo bueno, ¿no? Lo positivo que puede derivarse de una situación complicada es que uno aprende que en la vida pueden llegar esas situaciones y hay que estar preparados para ellas, que no todo lo que nos ocurre va a ser siempre bueno, pero es que eso ya lo sabemos, porque toda persona se enfrenta en su vida particular a circunstancias que no siempre son buenas. La parte positiva de todo esto, pues es ver que incluso de una situación muy complicada podemos salir, que no necesariamente nos vamos a hundir, y cuanto más dura sea la situación que hemos vivido y hemos sabido sobrevivir a ella, pues más satisfechos nos sentiremos y con menos miedo de cara al futuro, porque sentiremos que incluso las cosas graves que puedan pasar las podemos llegar a superar. Muchas veces cuando una persona, amigo, conocido, etcétera, nos dice, pues mira, es que tengo una enfermedad muy grave, me la acaban de diagnosticar, o lo que sea, muchas veces pensamos, si a mí me pasa eso, yo es que me muero, decimos, ¿no? Sí. Y no es verdad, no te mueres. Cambias tu vida. Hay que afrontarlo. Lo afrontas cambiando tu vida, pensando de otra manera, ajustando las circunstancias de tu vida cotidiana a esa nueva situación que tienes, porque precisamente el cerebro humano está preparado para eso, para cambiar nuestra manera de ver las cosas y nuestra conducta, nuestro comportamiento, para ajustarnos a las nuevas circunstancias que van sobreviniendo en nuestra vida cotidiana. Fíjese, la pandemia nos ha aportado con el teletrabajo dos facetas en una.
que son la personal y la laboral. ¿Eso nos ha aportado algo, valga la redundancia? Bueno, hemos podido reclutarnos más en la vida personal al tener que trabajar en casa. Las relaciones laborales se hacen de otra manera, más por teléfono, más por videoconferencias y cosas de este tipo. No sé, yo creo que no ha sido bueno todo eso, yo creo que no ha sido bueno. Yo creo que el trabajo colectivo, la proximidad entre las personas, la cooperación entre las personas, el transmitirse, digamos, pues las ideas, el transmitirse los errores, el comunicarse los errores, el criticarnos mutuamente. Yo creo que todo eso es necesario. Y delante de una pantalla, mire usted, yo he dado muchas clases, incluso para América Latina, durante la pandemia. A veces he estado 3 o 4 o 5 horas delante de la pantalla hablando pues para Puerto Rico, ¿no? Y estás a veces, cuando llevas un buen rato, estás pensando, ¿me estará alguien oyendo? Claro, estás hablándole a una pantalla. Eso de verdad no puede ser tan bueno como cuando, por ejemplo, ayer, en la conferencia de Torrelavega, pues yo tenía delante de mí a una audiencia maravillosa cuyas caras yo estaba continuamente observando y me estaban sirviendo de retroalimentación, de feedback, para saber si realmente lo que yo les estaba explicando les interesaba y poder seguir motivándome yo en el curso de la conferencia, ¿no? Y creo que eso es positivo y eso es insuperable con una pantalla de ordenador. Otro de los aspectos que se ha hablado bastante durante la pandemia son las relaciones de pareja. Parece ser que ha aumentado el número de divorcios. ¿Habría algún motivo, alguna causa, Ignacio? Bueno, los divorcios se producen por desencuentros entre los miembros de la pareja. Si los miembros de la pareja están más tiempo en casa encontrándose o desencontrándose, pues es evidente que surgen más motivos para llegar a una situación de divorcio. Es una cosa que yo creo de pura lógica, ¿no? Pero siempre hay muchos otros motivos para divorciarse que no sean estrictamente los de convivir más rato o la pandemia. Muy bien, pues ya para concluir, insistimos, ha venido usted aquí a Santander, a Cantabria, invitado por el Colegio de Psicología de Cantabria. Cuéntenos, para quien nos esté escuchando, nos esté viendo en estos momentos, ¿cómo se alcanza ese equilibrio emocional para vivir en positivo? Bueno, pues creo que ya lo he venido más o menos explicando, se podía leer entre líneas. Yo creo que lo que hay que hacer es, ante una situación aversiva, pues en vez de asumirla y decir de aquí no puedo salir, pues razonar mucho, porque ese es nuestro poder, el poder de nuestra mente, de nuestro cerebro, para ver si eso que nos está pasando se puede ver de otra manera. Probablemente tendremos que cambiar cosas de nuestra vida para verlo de otra manera, para vivirlo de otra manera, pero es que es la única manera que tenemos de salir de una situación que muchas veces no depende de nosotros. Si pillas el COVID, pues tendrás que adaptarte a la enfermedad. Durante unos días tendrás que hacer pues el confinamiento y si después te quedan secuelas, tendrás que asumirlas y tendrás que ver cómo salir de esas secuelas. Todo eso requiere un cambio en tu vida, un cambio en tus pensamientos, una manera diferente de pensar. Pero la buena noticia siempre es que el peor momento siempre es el primero, cuando tienes la noticia, el primer momento que te llega la noticia. A partir de ahí todo mejora, porque a partir de ese momento tú ya empiezas a valorar la propia noticia y a ver qué es lo que tienes que hacer en tu vida para superar esa noticia si realmente es algo malo para ti. Muchísimas gracias, Ignacio. A vosotros. Ignacio Morgado Bernal, que como decimos es catedrático emérito de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha estado aquí en Santander, en Cantabria, impartió la conferencia en Torrelavega bajo el título Equilibrio, Emoción, Razón, el bienestar de una vida positiva. Y ha sido todo un placer escucharle y enviar ese mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, José Luis. Muchas gracias. Y a ustedes también. Gracias. Buenas noches aquí en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión.